Hola, hola. Vamos a ver cómo estamos. Ahora sí, vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Ahí usted, ok. Gloria a Dios. Eh, bueno, hoy es jueves 7. No, jueves 13. Jueves 13 de marzo. Amados hermanos, el mes ha ido avanzando y bueno, espero que cada uno de ustedes lo esté aprovechando bien, que usted esté creciendo más, que ya usted no es el pequeñito de ayer, que ya usted hoy es más fuerte, más grande, más vigoroso de conocimiento, lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que en esta hermosa tarde, le bendecimos a usted. Zoraida va a estar con usted durante este tiempo por su palabra. Hoy vamos a hacer un repaso. Recordemos que estuvimos estudiando el Nuevo Testamento y yo quisiera hoy hacer como un examen, ¿verdad? Yo quisiera hacer como un examen a todas y todos los que están conectados en esta hermosa tarde. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a empezar dándole gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso y porque nos tiene con salud. Hemos podido disfrutar el día de hoy, hemos podido compartir, hablar, hemos podido orar, hemos podido leer la palabra, hemos podido meditar en Dios, hemos podido corregir muchas cosas que dentro de nosotros no están bien, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, pues que nosotros podamos este, hacer un recuento en nuestras vidas para ver cómo estamos, hacernos un análisis espiritual para que todo lo que está en nosotros cada día vaya transformándose, vaya creciendo. Nosotros no podemos quedarnos en un solo nivel, no podemos quedarnos en un solo lugar, tenemos que crecer. El Señor dice que Él quiere que vayamos creciendo, que vayamos en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, así es la vida espiritual. Tenemos que ir avanzando, avanzando, como cuando un niño empieza a caminar, ¿verdad? Nace y empieza a crecer y empieza a caminar, empieza a explorar su contorno y sigue creciendo y hasta que alcanza la madurez física. Así nosotros debemos de crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Entonces, en esta tarde, vamos a leer primero unos versículos en las Sagradas Escrituras que son palabras del mismo Jesús. En el libro de Mateo, el Señor nos dice en el capítulo 6, en el verso 33, y dice así: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, buscarle a Él, buscar su reino, buscar
lo que está en el cielo, bendito sea el Señor, lo que viene de lo alto, porque lo que no viene de lo alto no es perseverado. Eso este, se disipa, se deshace, se acaba. Pero lo que viene del reino de Dios viene para ser eterno, bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir creyendo que Dios nos ha llamado para que crezcamos, que busquemos su reino, busquemos su justicia y no nos preocupemos por las demás cosas, porque esas serán añadidas. A veces buscamos la añadidura y nos olvidamos que el Señor es el que quiere tener comunicación con nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, en esta mañana o en esta tarde o en este mediodía, yo no sé cuándo usted me va a escuchar, permítame decirle que el Señor quiere hablarle, que el Señor quiere transformarle, que el Señor quiere cambiarle a usted. Amén. Entonces, Dios es bueno y maravilloso. Quiero leerles este otro versículo que se encuentra en el libro de San Juan, en San Juan capítulo 3, verso 31. Y escuche lo que dice. El que viene de arriba está por encima de todo. ¿Quién es el que viene de arriba? El Señor. El Señor venía de arriba a darnos testimonio. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Amén. El que viene del cielo está por encima de todo y da testimonio de lo que vio. ¿A dónde? En el cielo. ¿Y qué oyó? En el cielo. Pero nadie recibe su testimonio. ¿Sabe, mi amado amigo y hermano? La gente no quiere recibir el testimonio de Cristo. La gente no quiere recibir su palabra, bendito sea el Señor. Si en algún momento hiciéramos un programa farandulero, ¿verdad? Entonces ahí sí la gente se conectan aún hasta el pueblo del Señor, se conectan a escuchar, a ver, porque eso les llama, lo terrenal les llama la atención, lo terrenal. Pero como son cosas espirituales que vienen del cielo, Jesús vino a darnos testimonio de lo que él vio y oyó. Nadie nadie quiere, ¿verdad? Entonces dice, pero que en el 33, el que acepta su testimonio confirma de que Dios es veraz. Si usted acepta el testimonio de esta palabra, usted hace a Dios veraz, pero si usted lo rechaza, hace a Dios mentiroso y eso es pecado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. El enviado de Dios, ¿quién fue enviado por Dios? Cristo Jesús. Cristo nació en un pesebre, nació en una condición humilde para darnos a nosotros vida eterna, para darnos libertad, para que vayamos creciendo, para que esta palabra que leíamos al inicio que dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. La palabra no dice buscad primeramente las añadiduras y después el reino de Dios. No, mi hermano, es todo lo contrario. Amén, pero dice, porque porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu, Dios nos quiere bendecir en gran manera, bendito sea su nombre. Él quiere derramar su Espíritu sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es a través de su palabra, es a través de su búsqueda, es a través de buscar esa intimidad, de tener ese tiempo con Él. Bendito sea su nombre. Y dice el 35, el Padre ama al Hijo, a quien a Jesús lo ama, y ha puesto en sus manos todas las cosas. Gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Amados, debemos estar atentos en esta noche de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Él dice, el que cree en el Hijo, estoy leyendo San Juan 3, 35, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y dice, el que cree en el Hijo, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. En esta tarde, amado amigo, usted que se está conectando, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Dios mientras tanto puede ser hallado, dijo Isaías. Y este es el tiempo de buscar a Dios. Estamos viviendo el tiempo acepto, el tiempo de que Cristo quiere que usted crea en Él. Él dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que mi amado amigo y hermano, hoy es un tiempo de conocer la Escritura. Y la palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Ella nos enseña el camino, ella nos conduce a la vida eterna. Ella nos instruye, ella nos corrige, ella nos señala los pasos que debemos de seguir. Así que en esta tarde, mi hermano, es un tiempo por tu palabra, es un tiempo de saber más de ella. Así que en esta tarde vamos a hacer un recorrido, un repaso de todo lo que hemos visto durante este tiempo. Amén. Y estuvimos estudiando el libro, el Nuevo Testamento, lo estuvimos estudiando desde Mateo hasta Apocalipsis, que terminamos el jueves pasado. Quiero hacer este resumen o este recordatorio para que luego entremos a conocer la vida de Jesús, conocer los milagros y qué nos enseña Jesús en cada milagro, qué nos enseña la palabra en cada cosa que Jesús hizo en esta tierra. Así que dice la escritura que debemos de escudriñarla, amén, porque en ella tendremos vida eterna. El Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que en esta tarde hermosa, damos gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, iniciamos nosotros esta hermosa aventura el año pasado, ¿verdad? Y estudiamos todo lo que era la estructura del Nuevo Testamento. Dijimos que el Nuevo Testamento está compuesto por 4 evangelios. Son 3 sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan ahí? Si usted está conectado, empiece a escribir, ¿verdad? Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y el evangelio de Juan, que ya es aparte. Amén. Entonces son 4 evangelios. Amén. Los evangelios se centran más en las enseñanzas, bueno, los sinópticos, se centra más en las enseñanzas éticas y morales en relación con las personas y su reino, hablando de Jesús. Y en el libro de Juan, pues se enfoca en la identidad y la divinidad de Jesús y su relación con su Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos,
¿Cuántos evangelios tiene el libro o el Nuevo Testamento? Tiene 4. Amén. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También tiene un libro histórico. ¿Cuál es ese libro histórico? Es el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico. Y bueno, y nosotros nos divertimos y aprendimos bastante en lo personal. Lo que fueron las cartas paulinas, a mí me impresionaron, pude recordar muchas cosas que había olvidado y eh, pues aprendí más, escudriñé otras cosas más. Entonces, ¿cuáles fueron las cartas o las epístolas que el apóstol Pablo escribió? Dice que escribió Romanos 1 y 2, de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicense, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. También hay algunas cartas generales y son 8, ¿verdad? Están Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Esas son cartas generales. Algunas de ellas las escribió, se llaman generales porque tienen diferentes actores, ¿verdad? O escritores, como el libro de Hebreos, Santiago lo escribe Santiago, Pedro la escribe Pedro y Juan pues le escribe Juan y Judas le escribe Judas. Por eso es que le llaman cartas generales, porque son diferentes los actores. Entonces, y las Paulinas es porque Pablo, yo, el apóstol Pablo, soy el que escribe de mi propia mano, dice él. Amén. También tenemos un libro profético. Amén. Un libro profético y este es el Apocalipsis, ¿verdad? Eso es la estructura del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, amados hermanos, eh, esto es como un repaso, ¿verdad? De lo que estamos o de lo que vimos para luego entrar a otra materia nueva, ¿no? El Nuevo Testamento dice que es la segunda parte de la Biblia cristiana que narra la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como el surgimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Ahí la vimos, ¿verdad? De eso todo lo conocemos en el Nuevo Testamento. Yo espero, mi amado hermano, que usted esté leyendo la palabra. Cada jueves le motivamos con esas pinceladas para que usted aprendiera de la palabra, para que usted se adentrara en la escritura. También en el Nuevo Testamento encontramos unas personas, ¿verdad? O grupos religiosos eh, que muchos de ellos intentaban de una u otra manera hacer caer al Señor Jesucristo. Y entonces encontramos en el Nuevo Testamento algunas palabras o nombres y que usted tiene que familiarizarse y saber quiénes son, ¿verdad? Estaban los fariseos, ¿verdad? Los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso judío y se enfatizaba en la observación estricta de la ley y la tradición judía. Ellos a menudo enfrentaban a Jesús, eran los que siempre estaban ahí, los fariseos, porque ellos eran gente o un grupo que observaba la ley de Moisés y querían cumplirla al pie de la letra y ellos ni siquiera ellos podían, pero ellos querían obligar a los demás y pues por ende en cuanto a la tradición judía. Fariseos, usted cuando lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que dice, y los fariseos lo buscaban, los fariseos le quisieron hacer esto, los fariseos lo acusaron, los fariseos. Entonces, para que usted sepa quiénes eran los fariseos, era un grupo religioso judío que se enfatizaba en la observación estricta de la ley y la tradición judía. Bendito sea el Señor. También en el Nuevo Testamento encontramos
otro grupo religioso, ¿verdad? Otro grupo religioso y eran vamos a ver aquí, nadie está comentando, todo el mundo escucha, tienen miedo que yo los descubra para que no les pregunte, eso es, por eso es que están ahí calladitos, más bonitos, pero bueno, espero que usted esté aprendiendo de la palabra. Había otro grupo religioso también que eran los seduceos. Los seduceos era otro grupo religioso judío generalmente asociado con la clase sacerdotal, ¿verdad? Y el liderazgo del templo de Jerusalén. Ellos eran muy importantes. Ellos estaban asociados con el sacerdocio. Los saduceos eran sacerdotes y líderes en el templo de Jerusalén. Cuando su pastor le pregunte a usted, hermano Julanito, ¿quién eran los seduceos? Usted le dice que era una clase sacerdotal, era un liderazgo importante en el templo de Jerusalén. Esta gente no era común y corriente, por eso atacaban a Jesús. Amén. También estaban los escribas, ¿verdad? Siempre escuchamos decir los escribas y los fariseos. Los escribas, los seduceos, o los seduceos y los escribas. Dice que los escribas eran los expertos en la ley judía. Esto eran la tapa, ¿verdad? Eran expertos en la ley judía que a menudo se asociaban con los fariseos. Estos hacían alianza, los seduceos y los fariseos hacían alianza con los fariseos para contraatacar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se dedicaban a estudiar y a enseñar las escrituras. Ellos eran maestros y ellos escribían en el rollo. Así que sepa usted lo que estamos en esta tarde aprendiendo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí Facebook cómo vamos. A ver si logro ver comentarios. Hermana Grace, buenas noches. Es que no la veo por aquí, pero ya descubrimos. Grace, buenas noches. Ahí está el hermano Carlos, bendito sea el Señor. Vamos a ver quién más está. Catita, ajá, ya le vamos a preguntar a la hermana Katia. María Elvira Baltodano, buenas noches, bendiciones. Gloria al Señor que estás aquí con nosotros aprendiendo. Estoy revisando aquí un poquito el Facebook para ver quiénes son los que están al tanto. Bendito sea el Señor. Vamos a ver. Gloria a Dios, ya se me pegó el control. Gloria a Jesús. Ok, ahí estamos. También en el Nuevo Testamento encontramos otro grupo religioso que eran los celotes. Esto es como muy poquito que se encuentran, ¿verdad? Los celotes. Dice que este era un grupo de judíos que abogaban por la resistencia violenta contra el dominio romano y la ocupación judea. Ellos eran los que como que hacían presión, ¿verdad? Eran los que se oponían ahí le hacían resistencia a los romanos, ¿verdad? Ellos eran los que le hacían resistencia a los romanos. Y muy poco los encontramos en las escrituras, pero usted puede buscar Lucas 6:15 y Hechos 1:13, ¿verdad? De hecho, uno de los discípulos de Jesús era celote, había salido de ese grupo religioso, ¿verdad? El celote. Entonces, también estaban los herodianos, no los heredianos, los herodianos. Eran partidarios del gobierno de Herodes, eran la yunta de Herodes, ¿verdad? Eso eran y se beneficiaban de la cooperación con las autoridades romanas. Todo esto nosotros lo vimos en el estudio que tuvimos durante este tiempo. Entonces, amado hermano, esos eran los grupos religiosos que había, ¿verdad? Entonces, el primer libro que se encuentra en el Nuevo Testamento es Mateo. Mateo, bendito sea el Señor. Entonces,
Ahí usted encuentra, lea el libro de Mateo, es muy importante. Luego tenemos a Marco, ¿verdad? No quiero entrar tanto en él, ¿verdad? Sino para que hacerle a usted memoria de los libros que estudiamos. Está Lucas, ¿verdad? Está Lucas. También estaba el libro de Juan, ¿verdad? Un libro maravilloso, un libro de Juan. También el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos descubrimos que es un libro histórico en donde nos habla sobre el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés y del nacimiento de la iglesia y las manifestaciones del Espíritu Santo a través de los discípulos. De verdad que este libro de los Hechos es un libro maravilloso, extraordinario, que nosotros debemos de estudiarlo para conocer quién era o quién es el Espíritu Santo, lo que hace a través de sus discípulos, a través de sus seguidores y cosas maravillosas. Bueno, también en el libro de los Hechos vimos la conversión de Saulo, ¿verdad? Ahí los viajes misioneros de este gran varón. También encontramos el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos es un libro universal que habla sobre la salvación, ¿verdad? La necesidad universal de la salvación. Ahí el apóstol Pablo confronta al ser humano, a la humanidad, de que debemos de ser salvos, la necesidad de convertirnos al evangelio que es poder de Dios, también que somos justificados por la fe. También en el libro de Romanos encontramos una vida en Cristo, cómo vivir una vida en el Espíritu. Entonces, hermanos, yo le motivo, si usted durante este tiempo, usted no leyó la escritura, usted no sabe cómo hacerlo, de verdad le motivo que usted lo haga sistemático. ¿Qué es sistemático? Que usted empiece con un libro, lo termina y luego inicia otro libro en orden. Empiece por Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y luego sigue Juan, y ahí usted consecutivamente va leyendo, porque a veces lo que hacemos es que agarramos la Biblia en la mañana y decimos, Señor, Espíritu Santo, lo que me salga es lo que tú me tienes que decir. Y abrimos la Biblia, ¿verdad? La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Ajá. Vamos a ver, Dios quiere que yo controle mi ira, mi enojo. Voy a ver qué dice, ¿verdad? Y entonces empezamos a abrir la Biblia así como a lo loco. No, leamos la Biblia sistemáticamente. Por eso es que nosotros estudiamos todo el Nuevo Testamento para poderle enseñar a usted que es importante, y es así como nos edificamos. Luego pasamos a estudiar a Corintios, 1, 2 de Corintios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Allá en Primera de Corintios encontramos problemas matrimoniales, hablando sobre el amor. Ahí usted encuentra todas esas cosas hermosas de Primera y Segunda de Corintios. Ahí usted lo encuentra. Así que adelante, mi amado. Luego encontramos el libro de Gálatas. ¿Alguien se acuerda quién era y cómo eran los de Galacia, ¿verdad? Y dónde estaba ubicada esta nueva iglesia? Recordemos, hermanos, que estas iglesias que el apóstol Pablo ministraba y visitaba, y eran iglesias perseguidas. Surgieron que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y los discípulos reciben el Espíritu Santo allá en el libro de Hechos y inician a implantar nuevas iglesias. Estas iglesias serán perseguidas por estos grupos religiosos que vimos, por estos grupos religiosos que estaban ahí. Y ellos se encargaron de que infiltrar
dentro de esta iglesia nueva, renacida en Cristo, falsos maestros, recuerda que lo vimos allá en todas las últimas cartas, falsos maestros, engañadores, falsos profetas, falsos liderazgo. Entonces, hermano, cuando yo descubro toda esta información de la escritura, no es nada común a lo que estamos viviendo. No es nada diferente a lo que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos falsos maestros, hoy tenemos falsos pastores, hoy tenemos falsos profetas, hoy tenemos falsos hermanos, engañadores, perversos, amadores de sí mismo. Y la escritura nos enseña que tenemos que cuidarnos, nos enseñan que tenemos que apercibirnos de todas estas cosas que están aconteciendo, porque desde antes, en el tiempo de la iglesia primitiva, todo esto se vio, todo esto se dio. Entonces, hermano, amigo, y cómo el apóstol Pablo siempre se preocupó para que la iglesia escudriñara la escritura, escudriñara la palabra, y era de la misma manera en que podían resistir a los ataques de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que se infiltraban a quererlos desviar de la verdadera doctrina que los apóstoles enseñaron. En el libro de Efesios vemos esa bendición espiritual que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted lee el primer capítulo de Efesios, usted encuentra cosas hermosas, que estamos en lugares celestiales con Cristo, en Cristo tenemos una vida abundante, en Cristo tenemos esa bendición maravillosa, así que Efesios, le motivo a que usted lea, de verdad que sí. Luego avanzamos en esta hermosa aventura y llegamos a Filipo, a esa iglesia que estaba en la ciudad de Macedonia, estaba cerca ahí. Y Pablo siempre se preocupó porque las iglesias fueran bien informadas, estuvieran bien cuidadas, estuvieran bien administradas. Y él, cuando Pablo le llegaba alguna información de que algo andaba incorrecto, él escribía cartas y les visitaba. Un aspecto que usted debe de recordar, que la mayoría de las cartas que Pablo escribió, las escribió en prisión, porque como él no podía ir a las iglesias, entonces él escribía cartas y estaba en prisión, estaba en el cepo, estaba siendo herido, estaba siendo golpeado, pero él se resistía y él decía, yo doy gracias, aquí estoy en prisión, aquí estoy, no he comido, he luchado, he pasado momentos difíciles, pero les escribo porque quiero que ustedes no se desvíen de la verdadera fe. Y dice que agradecía las oraciones de la iglesia, de las iglesias en ese tiempo. Amén. Entonces, Pablo aquí a los filipenses o a la iglesia de Filipo los consideró unos buenos colaboradores y amigos cercanos de su ministerio. Así que, mi amado hermano, usted también, que su líder espiritual le considere a usted como un amigo, como un colaborador de la obra en Cristo Jesús. Amén. También tenemos, hermanos, eh, vamos a ver quién más se ha conectado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También tenemos el libro de los Colosenses, de la iglesia de Colosos, está allá en la región de Asia Menor, ¿verdad? Esta carta, bueno, Pablo la aborda bajo la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, que Él es todo, Él es el Redentor, Él es el Cordero inmolado, Él enfatiza su obra redentora a través de la cruz, amén.
Entonces, hermano, también Colosenses nos habla sobre la plenitud de Cristo, nos habla también de una vida en Cristo, cómo debemos de vivir una vida en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, en lo personal, a mí, este, este estudio bíblico me dejó mucha enseñanza, ministró mucho mi vida, aprendí mucho de ella y el próximo jueves vamos a entrar a otro estudio bíblico y yo quiero que usted también aprenda. Vea, mi hermano, cómprese un cuaderno. Cómprese un cuaderno en donde usted haga sus anotaciones. Bendito sea el Señor. Vea, yo tengo, hermanos, mis cuadernos. Este es grandote el que compré, pero ahí tengo mis estudios, ahí tengo mis recordatorios, ahí tengo curiosidades. ¿Por qué? Porque a uno se le olvidan, a uno se le olvidan. Entonces, amado hermano, cómprese un cuaderno, hágase de un lapicero, hágase de una pluma para remarcar la escritura, marcar la Biblia, y lo animo una vez más a que usted sea un lector de la palabra. ¿Y sabe por qué el Señor, hermanos, Él está interesado? ¿Usted cree que la iglesia que era perseguida tenía acceso a los rollos? No, mi hermano, solo tenía acceso a la palabra que los evangelistas, los apóstoles les daban, porque eran perseguidas. Y hay de aquel que lo encontraran adorando y glorificando al Señor, porque era cosa dura y así es hoy, bendito sea el Señor. Bueno, entonces seguimos el recorrido y encontramos primera y segunda de Tesalonicenses, otro libro maravilloso que le motivo a que usted lo lea, así haciendo un recorrido de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Amén. También, hermano, está primera carta a Timoteo. Timoteo, este pastor joven, un jovencito que Pablo se lo ganó para Cristo, lo discipuló y lo mandó a plantar una iglesia en Éfeso. Él lideraba esa iglesia, él pastoreaba esa iglesia y él era eh, hijo de Eunice, ¿verdad? Y su abuela Loida. Eh, sus padres, en este caso, digamos, su mamá y su abuela, fueron las que le instruyeron a Timoteo en la fe no fingida. Este hombre fue bien enseñado en la escritura, bien adoctrinado, que aún siendo joven tomó el reto a pastorear. Y Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, Timoteo, en ti hay una fe no fingida, pero cuídate, porque hay dentro del pueblo de Dios falsos maestros, engañadores, y posiblemente tú también podrás ser persuadido, así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Entonces, mi amado hermano, esta palabra es para nosotros también, pero tenemos que leer la escritura. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra, cualquier viento es bueno para usted. Si usted no escudriña la escritura, cualquier camino le va a parecer correcto. Incluso a veces, amado hermano, escuchamos cosas y decimos, mira, qué bonito, sí, sí, es cierto, pero son palabras engañosas, infructuosas, pero no sabemos discernir, porque cuando yo leo la palabra, cuando yo conozco la palabra, cuando yo me dejo ministrar por la palabra, yo tengo ese don de Dios que se llama discernimiento de espíritu y yo puedo discernir los espíritus engañadores, los espíritus que quieren engañarnos, que suena bonita la palabra, pero es camino de perdición. Así que mi hermano Pablo le dice a Timoteo, le aconseja,
en su conducta personal, ¿verdad? Y le dice, ten cuidado. Y también le dice, Timoteo, recuerda que lo que has aprendido es una palabra fiel. Es una palabra fiel y lo bueno que has hecho es que has buscado, has anhelado el obispado. Y nos dice cómo deben de ser los que aman querer hacer la voluntad de Dios. Dice que debemos de ser irreprensibles, prudentes, sobrios, de un solo marido, de una sola mujer, ¿verdad? Maridos de una sola mujer, no dados al vino, no violencia, sino amables, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero en ese tiempo, en la iglesia de donde estaba Timoteo, ahí en Éfeso, ¿verdad? En Éfeso se veía todo esto. Entonces le dice, ojo, Timoteo, está alerto. Y quizás alguien por ahí decía, pero este chiquillo va a ser el pastor, este chiquillo. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú fuiste llamado por Dios. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Eres un ministro de Dios. En ti no hay fe fingida. No tienes fe fingida. Así que adelante. Adelante, Timoteo. No tenga en poco nadie tu juventud. Adelante, no te desanimes, Dios te va a usar. Y Dios lo usó en gran manera. Tanto así que escribió 2 cartas, nuestro amigo joven Timoteo. Y también encontramos a Tito, ¿verdad? Ese libro chiquitito que tiene un capítulo, pero Tito es uno de los libros muy emocionantes también que nos deja grandes enseñanzas. Esta iglesia que Tito dirige estaba en Creta, recuerdan, yo espero que usted se acuerde, ¿verdad? Tito era el pastor de una iglesia en Creta, en una isla, ahí estaba, ¿verdad? Él fue líder y colaborador, ahí estaba él. Entonces, Pablo le aconseja que deben de tener una vida piadosa y mantener la sana doctrina. Y hoy el Señor nos dice a nosotros lo mismo. Seamos piadosos, seamos temerosos, seamos apartados de lo contaminado. Mantengamos la sana doctrina. Pero ¿cuál es la sana doctrina? No la que el hombre se inventa, no la que el hombre nos quiere imponer. Esta es la sana doctrina. Amén. Esta es la verdadera palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahí Pablo le escribe a Tito, le da instrucciones cómo andar en una vida cristiana. Pablo tenía el cuidado. En todas las iglesias, en todas las cartas, Pablo daba instrucciones para tener una vida cristiana de acuerdo a la palabra. Bendito sea el Señor. Y dice que lo que Dios nos da, pues Dios nos capacita. También tenemos a Filemón, ¿verdad? Filemón, un capítulo. Y siempre que estudiábamos estos libros que tenían un capítulo, le decíamos, usted puede leerlo en un día o versículos por versículos y se llevaba toda la semana. Así que, mi amado hermano y amigo, si no, si ya terminó el curso que terminó el jueves pasado y usted no leyó la escritura, inicie por dónde? Por Mateo, porque vamos a leerla sistemáticamente. Timoteo, Mateo. Va a empezar usted por Mateo. ¿Listo? Ok, tenemos a Filemón, es otra carta, es una carta breve. Y esta carta, ¿verdad? Es donde Pablo intercede por quién? Por Onésimo, exactamente, ¿verdad? Onésimo era esclavo de Filemón, pero él se escapa. Él se escapa de las manos de Filemón, de su siervo, y en esa huida conoce al Señor. Se encuentra con Pablo. Y Pablo le habla del evangelio, le habla del poder de Dios y Onésimo se convierte a Cristo. Pero llegó el momento en que Onésimo le dice a Timoteo, le dice Pablo, Timoteo, tienes que ir a Onésimo, a Filemón. Filemón te necesita. Entonces yo me imagino a Onésimo diciéndole, vea Pablo,
Usted yo creo que me está pidiendo algo un poco duro. Si yo voy a Filemón, Filemón me va a dar, me va a castigar, me va a reprender, me va a corregir. Pero entonces Pablo le dice, vas a ir. Y en manos de Onésimo manda una carta a Filemón. Entonces Filemón lo recibe con amor y le dice Pablo a Filemón, este Onésimo va a ser útil en la obra. Cualquiera de nosotros, amado, podemos ser útiles en la obra del Señor. No importa nuestro pasado, no importa cómo nosotros estuvimos en el mundo, hicimos. Vemos a Onésimo sirviendo al Señor con un corazón contento y agradecido. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, aquí vamos, seguimos avanzando en este. Estoy sudando, se me apagó el abanico, que es un abanico de baterita, y entonces ahí está. Filemón, un capítulo. Y el regreso, y Onésimo regresa. Luego encontramos, después de Filemón, encontramos ¿a dónde? ¿Qué libro encontramos? El libro de los Hebreos. Amén. El libro de los Hebreos, bendito sea el Señor. Tiene 13 capítulos y habla sobre Cristo, quién es Cristo, la supremacía de Cristo, el sacerdocio de Cristo, la fe y la perseverancia. Eh, Ahí Él nos enseñaba quién es Cristo Jesús. Amén. El libro de los Hebreos. Amén. Luego también encontramos a Santiago. El libro de Santiago, ahí Santiago nos escribe, nos aconseja sobre las pruebas, sobre el fruto de la fe. Así que léase Santiago, mi amado hermanos, nos enseña sobre la fe y las obras. Amén. Sobre tener cuidado con la lengua, no solamente lavado para que se vea bonita, sino que esta lengua hay que domarla. Dijo Santiago, mucha gente puede domar a un león, a la mar y demás, pero qué imposible es que nosotros no podemos controlar nuestra lengua. Si usted quiere conocer de la lengua que puede encender un bosque, estudie el libro de Santiago y ponga en práctica el consejo. Luego vienen, que estas son las cartas generales, ¿verdad? Ya entramos a las cartas generales. Bendito sea el Señor. Pedro, 1 y 2 de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Verdad? Todo mundo o todo el cristiano, cuando dicen quién es Pedro, siempre pensamos en Pedro, en aquel que negó a Jesús, aquel que fue instrumento de Satanás para decirle, Señor, mira, esta gente no merece que vos murás, no lo hagas. Y el Señor le dice, apártate, Satanás, has hablado en nombre de Satanás. Vemos a aquel Pedro que le faltó la fe para caminar, ir hacia Jesús, cuando le dijo, hazme que yo camine sobre las aguas. Vemos a aquel Pedro sacar su espada y cortar la oreja de Malco. Siempre nos recordamos de Pedro en su etapa más crítica, ¿verdad? Pero nunca nos acordamos de aquel Pedro que también tuvo una transformación en el día de Pentecostés, y dice que con denuedo habló la palabra de Dios y a partir de ahí sufrió penalidades como buen soldado de Cristo. Dio la vida por Cristo, dio la vida por el Evangelio, dio la vida para que usted y yo nos llegara esta palabra. Así que hermano, él estaba en Asia Menor, ahí cuando
escribe estas cartas, amén. Así que le invitamos a que usted haga un refrescamiento y vaya a nuestra plataforma y busque todos los programas por su palabra, porque los del año pasado todos eran con énfasis al Nuevo Testamento. Así que vaya, mi hermano, y escudriñe más y más la escritura. No seamos perezosos de leer la palabra, porque cuando nosotros se trata de buscar más de Dios y conocer a Dios es cuando nos acordamos que tenemos que ir a la COPE a pagar o Alicia a pagar la luz, ir a pagar el agua, ir a comprar, darle comida al perro, la gallina, lavar, sacar la ropa, meter la ropa, doblar la ropa, a planchar, cocinar, atender, ir a ver, llamar a alguien. Siempre el enemigo nos distrae, pero debemos de tener discernimiento y saber que el enemigo nos quiere avasallar nuestra fe. Así que mi amado hermano y amigo, estemos atentos a su palabra. Y luego pues encontramos 1, 2 y Pedro, que es la que estábamos eh, concertando. Luego encontramos a Juan, ¿verdad? Juan tuvo el privilegio de escribir un evangelio, que es el evangelio de Juan, y también escribió 3 cartas, 1, 2 y 3 cartas de Juan. Así que para nosotros es un gran privilegio. Escribió 3 cartas y también escribió aquel libro hermoso, profético, que es el Apocalipsis. Entonces, mi amado hermano, también encontramos a Judas, ¿verdad? No el que se ahorcó, sino el otro, ¿verdad? No Judas. Y Judas, nos advierte de personas que se infiltran dentro de las iglesias, que son nuestros, pero que son falsos, que están ahí como instrumento para ver cómo nosotros caemos. Pero pero aquí Judas nos dice el escritor que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que son gente de impiedad, inmoralidad, arrogantes, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Hay características, cómo nosotros podemos descubrir o discernir quiénes son verdaderos hijos de Dios. Es a través de la palabra que podemos hacer un juicio, que podemos, y cuando digo juicio no es como enjuiciarlos para condenarlos, sino un justo juicio, es decir, este no es de Dios, este sí es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la carta nos enseña, la palabra a través de las cartas de los apóstoles nos enseñan a cómo poder nosotros descubrir. Y aquí Judas denuncia a estos individuos que estaban dentro de la iglesia. Así que advierte a los nuevos convertidos a que estén atentos. Miren, fulano, mengano y sutano, tengan mucho cuidado. Entonces, a lo largo de su carta, también Judas les ruega, les suplica que se mantengan firmes en la fe. Creo que en este tiempo nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe. Y también les denuncia a que condenen a los falsos maestros. Amén. Ahí lea Judas, escudriñe a Judas y usted cada día va a aprender más. Y dijimos que Juan escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos cuando fue desterrado. Ahí fue encarcelado en esa isla y ahí el mismo ángel que se les Jesucristo mismo se le presenta y le dice, escribe lo que yo te voy a decir. E incluso hay unas cosas que están selladas, pero dice, escribe. Y el ángel escribe a la iglesia, a las 7 iglesias. Recuerda que al inicio de Apocalipsis hay 7 iglesias, pues esas 7 iglesias reciben estas cartas, estas profecías, y están cumplidas y están para cumplirse. Y el que dijo, vengo en breve, vendrá. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Esto
es un recorrido, es un recordatorio de lo que vimos desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, para la próxima semana, aliste una libreta, aliste un lapicero ahí, un lápiz, y únase con nosotros a aprender más y más de la escritura. Vamos a conocer la personalidad de Cristo, su ministerio, los milagros y lo que cada milagro enseña a nuestra vida. Así que va a estar interesante este nuevo estudio. No se lo pierda. No se lo pierda, mi hermano, no se lo pierda. Usted y yo vamos a crecer juntos. Usted y yo vamos a crecer juntos porque pronto vendrá Cristo y dice que Él quiere encontrarnos haciendo el bien. Amén. Haciendo lo bueno. Bendito sea el Señor. Y dice que el que cree en el Hijo tendrá la vida. Amén. Pero el que no tiene no tiene al Hijo, tiene la condenación. Así que mi hermano, nosotros somos los que somos sabios. Amén. Somos sabios y vamos a atesorar esta palabra. Y quiero leerles una vez más esta palabra que está en San Juan 3, verso 31. El que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra es terrenal. El que habla cosas terrenales. Y el que viene de los cielos está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Amén. Pues Dios no da el Espíritu por medida, o sea que Él se desborda. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. A Él le pertenece todo, hasta usted y yo. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, que este grupo de hermanos que se conectan y los que nos van a escuchar, amigos, puedan aceptar este testimonio, que puedan aceptar el testimonio de la palabra, el testimonio de la verdad, porque es la verdad que los hará libre. Señor, tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, Señor, no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios recaerá sobre él. Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor, en este día, Dios, yo pido por cada hombre y por cada mujer que no se niegue a creer en tu palabra, en tu testimonio. Esta es tu palabra. Hablamos tu palabra, hablamos de ti, hablamos tus palabras, Señor Jesús. Que crean en ellas, porque en ellas tienen vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque pudimos recordar un poco de todo lo que hablamos durante esta excursión maravillosa del Nuevo Testamento, Señor. Gracias porque esta palabra nos ha hecho sabios cada día. Señor, gracias porque nos preparamos para una nueva aventura el próximo jueves, en donde vamos a aprender de Jesús, vamos a conocer las características, vamos a su divinidad, Señor, su ministerio, cómo se desarrolló, Señor, en esta tierra,
¿Quién fue Jesús en esta tierra? Los milagros, ¿qué podemos aprender de cada milagro que Jesús hizo en esta tierra, Señor? Y que la pongamos por obra, que seamos hombres y mujeres oidores y hacedores de tu palabra, de tu testimonio, y que podamos compartirlo con otras personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad y porque no hay nadie como tú. Eres digno de recibir toda la gloria. Bendigo a mis hermanos que se conectaron, a mi hermano Carlos, a su esposa, a su familia, ahí, Señor, a Dorcas, a cada una de ellas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a mi hermana Katia, a mi hermana Vilma, Señor, pon tu mano sobre ella, sanándola, fortaleciéndole, dándole fuerza. Mi hermana Sandra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermana Fidelia, Señor, la ponemos en tus manos. Mi hermana Sirlenia, la ponemos en tus manos. Mi hermana Rita, la ponemos en tus manos. Mi hermana Cruz Ramírez, la ponemos en tus manos, Señor. Hombres y mujeres, Padre Santo, que necesitan una intervención divina de parte tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora venimos declarando la bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Así que, hermano, mañana, 4 de la mañana, la familia Viales Araya estará ministrando el tiempo de oración. Así que nos vemos mañana a las 4 de la mañana. Oramos, déjenos su petición. Estaremos orando por usted. Que el Señor me les bendiga. Les amamos, les bendecimos y le pedimos que crezcamos en gracia y en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes a las 4 de la mañana, miércoles en tertulia, jueves por su palabra y viernes en oración. Que Dios me les bendiga, que Dios me los guarde, les amamos y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.